Bien, hablaremos de Marie Touchet y de la noche de San Bartolomé. Así que ubiquémonos en Francia, ya en el año 1566. Por esos días era rey Carlos IX y Carlos IX era el segundo hijo de Catalina de Médicis. Carlos tenía 16 años y se mantenía casto, Todas las damas de la corte desesperaban por entregarle su amor. Esta falta de gusto por las damas era tan visible que una señora de la corte, la señora de Montpensier, hizo unas observaciones irónicas. El rey se enojó y aseguró que si se lo propusiera, daría tanto ejercicio a todas las damas que se arrepentirían de haber provocado a un león adormecido. Carlos IX, que era católico, y mejor todavía católico, recibía también las cargadas de los protestantes. Recuérdense que estamos en plena guerra de religión en Francia. Y entonces ya ahí no se la aguantó y decidió demostrar su virilidad de cualquier manera. Tanto es así que un día, caminando a orillas del Loire, encontró un grupo de muchachas que regresaban de pescar con sus prometidos, que eran todos hugonotes. Carlos, que iba junto a unos amigos, se precipitó sobre las jóvenes para amarlas, así nomás. Desde luego los prometidos se interpusieron. Se armó una pelea, pero los novios fueron derrotados y arrojados al río. Una vez sumergidos los novios, Carlos IX y sus amigos abusaron de las muchachas. Un asco. Realmente. Un día de otoño de 1566, en el curso de una cacería, Carlos IX vio a una joven y se enamoró inmediatamente de ella. La dama se llamaba Marie Touchet. Parece que era muy hermosa. El cronista dice que además de sus cualidades físicas admirables, era espiritual y juguetona. Carlos IX quiso encontrarse con Marie y envió a Latour, el encargado del guardarropa, a que se la chamullara, ¿no? El ayudante no tuvo dificultades en la misión y llevó a Marie redondamente al lecho del rey. Y dice la crónica que Marie se mostró muy experta en los juegos de Venus. Al día siguiente, Carlos IX, absolutamente encantado, pidió a su hermana Margarita, no es otra que Margot, la que fuera después mujer de Enrique IV, a su hermana Margarita que tomase a Marie como dama de honor a fin de que pudiera quedarse en la corte y en su proximidad. Carlos IX se enamoró locamente de Marie y pasaba el tiempo diciéndoselo. Es curioso, además, ver de qué modo aquel joven sombrío y brutal mostraba las mayores delicadezas con su amante. Pero pasaba algo que todavía no hemos dicho. Aquellas muestras de ternura no le alcanzaban del todo a Marie Touchet, que en realidad andaba con otro tipo, un tal Montluc. El rey se enteró de este tipo y se amargó muchísimo. Sin decirle nada a Marie, el rey trató de saber hasta dónde llegaba su infortunio. Una noche le dijeron que la infiel Marie tenía escondida en una especie de carterita, de bolso que siempre llevaba, una carta de amor de Montluc. Carlos se hizo de la carta de un modo extraño y retorcido, ¿no? Fingiéndose muy alegre, anunció que organizaba una cena a la que convidaba a algunas bellas damas. Marie formaba parte del grupo, ¿no? Y después ordenó a la Chambre, que era el capitán de la guardia, que llevara consigo a una docena de los más hábiles ladrones para que le afanara el bolso a todas las damas y llevara lo robado hasta la habitación del rey. Y así fue. Vino la Chambre, que se trajo unos chorros amigos de él, por algo era capitán de la guardia, ¿no? Y se afanaron los bolsos de todas las minas para que Marie no se sintiera directamente aludida. Carlos no tuvo dificultades en distinguir la bolsita de su querida entre las otras y allí encontró la carta de amor del Montluc. Al día siguiente le mostró la carta a Marie. Ella se negó durante 5 minutos. Quiero decir, negó sus amoríos durante 5 minutos y después escupió todo.
El rey prometió olvidar el asunto a condición de que Marie rompiese con Montluc. Ella juró que jamás volvería a ver a aquel amante y cumplió su palabra. Ahora bien, después del incidente de la carta, Carlos IX quiso ocuparse de los asuntos políticos y Marie animó a Carlos a encargarse un poco más de los asuntos del reino y más que ninguno del asunto religioso. Sucede que Marie era protestante y pensaba que un acercamiento amistoso entre Carlos IX y los jefes de la Reforma podrían traer una paz general. Acuérdense que Carlos IX era católico y su mamá Catalina de Medici ni hablar. El caso es que, impulsado por Marie, que era protestante, Carlos IX entró en conversaciones con Gaspard de Coligny, el famoso almirante hugonote, es decir, protestante, que fue convidado a entrar en el consejo privado del rey. Y su poder en la corte fue pronto tan inmenso que Catalina de Medici se inquietó. Ella sabía que Marie Touchet era la responsable del ascenso del almirante Coligny. Era preciso, por lo tanto, alejar a la favorita. Y entonces Catalina decidió casar a Carlos IX con Isabel, hija del emperador de Austria. Muy bien. Llegó la princesa austríaca a Francia, Marie lloraba mientras tanto, ¿no? Isabel era hermosa, el casamiento tuvo lugar en noviembre de 1570, en Messières. Carlos IX parecía contento, durante cierto tiempo se deleitó con Isabel, pero no se olvidó de Marie Touchet. Poco después del casorio corrió a verla. Contrariamente a lo que esperaba Catalina de Médicis, Marie conservó íntegra su influencia sobre el rey y Gaspard de Coligny continuó siendo tratado como príncipe de sangre. Era verano de 1572 y Coligny se había convertido en el verdadero señor del palacio. Incluso, seguro el almirante de ese poder, había empezado a conversárselo a Carlos IX para que le declarara la guerra a España. Aquí sí que Catalina se asustó. Atacar al muy católico Felipe II era arriesgarse a que la mayoría de los franceses se separaran del poder real. Catalina entonces llamó a su hijo Carlos y lo amenazó con cualquier cosa si seguía los consejos de Coligny. El rey, pensando en Marie Touchet, respondía que él sabía lo que hacía. Catalina entonces resolvió cortar por lo sano y mandó asesinar a Coligny redondamente. Llamó a un tal Morever, le encargó el asesinato. Hay muchísimas descripciones de este asesinato. Casi todos los novelistas de Francia han descrito el asesinato de Coligny, ¿no? Es que fue un asesinato muy teatral, lo fueron a buscar a la casa, lo liquidaron, lo tiraron por la ventana. Bueno, ahorraremos todo esto. Pero vamos por partes. La verdad es que primero hubo un atentado que falló. Fue el Morever, matarlo a Coligny, y lo dejó por muerto, pero Coligny se salvó con el hilo de una pata, ¿no es cierto? Carlos estaba indignado, ¿cómo puede ser? Han querido matar al Coligny, y la madre se le acercó. Catalina, mira, hijo mío, dice, te quiero decir una cosa, en realidad, la que mandó a matar acá al Coligny fui yo. Y al rey le agarró un ataque, ¿no? Estalló en unas convulsiones nerviosas, se enojó con la madre, y la madre siguió la pelea, le dijo, lo que pasa es que ese Coligny es un traidor, y está preparando 10.000 protestantes, le dijo. Yo no te lo quería decir, veo cómo son las madres. Sí. Dice, yo no te lo quería decir, pero Coligny está preparando 10.000 protestantes para caer sobre el reino y para derrocarte, le dijo la vieja, ¿no? Y entonces a Carlos le agarró otro ataque. Empezó ahí, que se yo, con convulsiones, y gritó, que los maten a todos, dijo. Y Catalina dijo, está bien. Sí, aprovechó ese que los maten a todos y dio órdenes de matar a todos. Era la noche del 23 de agosto de 1572
Al día siguiente era San Bartolomé. Y los católicos, bajo el mando de Henri de Guise, marcharon primero que nada a la casa de Coligny. Y ahí sí lo liquidaron tal como dicen, especialmente los folletinistas, ¿no?, que cuentan mucho eso. Estaba Coligny conversando con unos amigos en la casa, en la pieza, tirada. Qué sé yo, en eso sienten unos ruidos de bayonetas y espadas, agudo y áspero ruido. Y Coligny le dijo a los amigos, tómensela eso porque me vienen a matar a mí. No quisiera que arrastrarlos a ustedes a esta situación tan desagradable. Bueno, está bien, si es así... Si insistí, dice. Rajemos. Y se hicieron repelús más rápido que el y apareció el famoso soldado Besme, ahí de todas las novelas, que fue el primero que entró a la habitación de Coligny, y ya se habían ido los amigos. Y estaba Coligny, ahí me imagino, tirado en la catrera, y dice, ¿el señor es Coligny? Sí, dijo Coligny, empezó un discurso, que hay que respetar las canas, no sé qué, dijo, el otro le saltó. Era un joven que no respetaba las canas, cuando éstas pertenecían al almirante Coligny. Bueno, incluso está la famosa escena de Henri de Guise preguntando de abajo si ya lo habían matado, y uno que se asoma y dice, un momento, dice que lo están rematando. Una cosa horrorosa pero teatral, por eso se ha contado tanto. La matanza duró toda la noche. El asesinato de Coligny no fue más que el comienzo, ¿no? Creo que sonó una campana incluso en Palacio, que era la señal para que fueran muertos todos los protestantes de París. Nunca se supo con exactitud el número de muertos. La corona dijo que habían sido 2000, pero los protestantes decían que sus muertos habían sido 100.000. Después de la noche de San Bartolomé, Carlos IX estuvo largo tiempo postrado y abatido. Catalina de Médicis no mostró ningún remordimiento y estaba satisfecha. Cuenta Brantôme que hizo embalsamar la cabeza de Coligny y la envió al Papa como regalo. Gente muy delicada, ciertamente. Carlos IX murió casi 2 años después de la masacre. Un cronista, o algunos cronistas, dicen que aceleró su muerte con los placeres a los que se entregó inmoderadamente. Como bien sabe usted, Rolón, en aquel tiempo se creía que el amor era nocivo para la salud y que uno se moría de tanto ejercicio venéreo. Hoy se cree lo contrario. No sé. La gente se sigue muriendo, pero bueno. Esto fue el 30 de mayo de 1574 y Carlos tenía 24 años de edad. Después de la muerte del rey, Marie Touchet, imagínese, protestante, amiga de Coligny y novia de un rey que se había muerto, tuvo que rajar de la corte. Esa fue la historia de Marie Touchet y de la espantosa noche de San Bartolomé. Hemos querido pasar un poco por encima de la truculencia de aquella noche, ¿no? Creo que la contamos alguna vez. ¿A quién quiere dedicar esto? Bueno, al almirante Coligny. Al almirante Gaspar, sí, que de Coligny. Tuvo ese gesto con sus amigos. Bueno, es por mí, tómensela todo, sí. me hago cargo. Y no a los amigos de Coligny. No, que solidariamente rajaron. Sí, a los pobres hugonotes que esa noche en París. Sí, 2101, ¿no? Sí, es claro, lo mismo. Claro, que importa esa discusión. ¿Y por qué no a Marie? A esta María francesa. Que era muy linda y muy espiritual, según se dice. Así que, en vista de esa última dedicatoria, escucharemos a Juan Trepiana en el tango que lleva por título justamente María. Adelante.